Bueno, buenas tardes y un honor estar aquí en San Rafael acompañando al senador Cornejo, a la doctora, que no tengo más que compartir todo lo que acaba de expresar. El mapuche es un pueblo invasor, forajido, que entraba a nuestra región patagónica, a la provincia de Río Negro, de Neuquén y al sur de la provincia de Buenos Aires, para robar el ganado y robar mujeres. En un momento de la historia argentina donde la Patagonia estaba indefinida en términos de la territorialidad y la soberanía. Y como en la Argentina hay grandes patriotas, quiero hacer un homenaje a ese gran presidente de la Argentina, que fue Julio Argentino Roca. Y también hacer un reconocimiento a la primera ocupación del desierto que la hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Ambos trabajaron fuertemente para frenar al salvaje, al indio, que asolaba los campos, que destruía la presencia de la civilización y que finalmente la labor de Roca y la ocupación del desierto, que se contraponía a la política conservadora de Adolfo Alsina con la zanja alsina, la ofensiva sobre el desierto y sobre el indígena, permitió que la bandera argentina hoy indiscutidamente esté flameando en toda la Patagonia y que tengamos proyección antártica. La proyección del territorio antártico, todavía también indefinido, lo debemos a la gesta del 78, 1878, con el general Roca y sus coroneles. En la provincia de Río Negro, el coronel Winter llegó hasta General Roca y fundó el fuerte de General Roca. Hoy, la ciudad de General Roca lleva el nombre precisamente de este gran argentino. Acá la historia se la utiliza con los historiadores de la televisión pública y del canal Encuentro, para tratar de ver cómo la modifican en el pasado para adaptarla al presente. También debemos decir algo. La Constitución del 53, la primera Constitución refrendada luego con la incorporación de Buenos Aires en 1860, se configura para generar en la Argentina una nación sobre la unidad de razas e incorporar al indio a través de la educación pública y también la religión. Ese era el principio de la Constitución, era un principio de integralidad, de integración. ¿Qué pasa con la del 94? La Constitución del 94 tiene todo un escenario realmente muy interesante que hay que repasar y analizar leyendo el diario de sesiones, y también, si es posible, conversando con los constituyentes. Aquí hay un constituyente, está el doctor Horacio Massachesi, que fue gobernador de mi provincia, la provincia de Río Negro. Gracias, Horacio, por estar acá. La Constitución del 94, que tenía el antecedente que mencionó la doctora, que era la incorporación del Tratado de la OIT en el año 89, planteaba para los pueblos originarios un tratamiento diferenciado. Y en la Constitución se hace un debate que, miren qué casualidad, los grandes impulsores del artículo 75, inciso 17, son sectores de la izquierda argentina, generalmente asentadas sobre la ciudad de Buenos Aires, la mirada porteña, que no tiene en cuenta el interior del país, no tiene en cuenta la mirada federal, y los principales exponentes de las reivindicaciones de los pueblos originarios son el doctor Zaffaroni, famoso garantista, integrante de la Corte hasta hace poco tiempo, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, y otros personajes más que no voy a nombrar para no hacerla larga, pero que determinan esta construcción del artículo 75, inciso 19. A pesar de eso, y a pesar además de la presencia de fundaciones muy importantes que acompañaban a los supuestos representantes de los pueblos originarios en la Convención de Paraná,
También estaba una fundación holandesa muy fuerte, que presionaba muy fuerte en el tratamiento en la comisión. Y también una fundación inglesa. Así que ratifica lo que acaba de decir la doctora en términos de los intereses. ¿Qué pasó después de la caída del muro? ¿Cómo construye la nueva izquierda comunista una agenda para meterse además en Latinoamérica? Es muy interesante. ¿Cuáles son los temas que aborda esta agenda del comunismo después de la caída del muro? Pueblos originarios, reclamo de tierras, hiperambientalismo, no defender el medio ambiente, sino una política de hiperambientalismo en contra del extractivismo. No podemos hacer petróleo ni gas, no lo podemos hacer porque el extractivismo lesiona lógicamente el patrimonio de los pueblos. Todo esto mirando a Latinoamérica y, por supuesto, este tema trae aparejado un debate que hoy en la Argentina, si vemos ese mapa, que este mapa no es mío, ni es una construcción discrecional, sino que es del Instituto Nacional Indígena. Y allí, en distintos colores, ustedes pueden ver todos los niveles de conflicto territorial que tiene hoy la Argentina, en donde, como dijo el diario La Nación, que hace 10 días publicó un artículo importante, hay 12 millones de hectáreas en discusión que fragmentan el territorio argentino. Ahora bien, yendo a una problemática que los rionegrinos conocemos muy bien, que es el tema mapuche, grupos violentos, además, que hacen tarea preinsurreccional en toda la región de los lagos del lado argentino y también, por supuesto, del lado de la Araucanía chilena, porque el mapuche es originario de la República de Chile. Cuando uno analiza la composición territorial y además poblacional de Chile, se da cuenta que el 10% de la población es de origen araucano o mapuche y vive en la zona de la Araucanía. Los chilenos tienen un problema más grave porque además están militarizados. La CAN es una organización de defensa del pueblo mapuche que además también es violento y genera acciones de alta violencia. El presidente Boric, con origen en el comunismo chileno y en las juventudes que hicieron manifestaciones populares reclamando mayor acceso a la educación, será de izquierda, es comunista, pero no es tonto. Intentó primero dialogar, puso una ministra del Interior que tiene descendencia del pueblo mapuche de la Araucanía, se llama Silche de apellido la ministra. La primera vez que fue la recibieron a balazos. Después de varios intentos de diálogo, tuvo que volver a mandar el ejército, como lo había hecho el gobierno de Piñera, que era más de centro derecha. Por lo tanto, vemos que las cuestiones ideológicas en Chile no juegan tanto, lo que juegan siempre es el interés nacional del pueblo hermano chileno. ¿Qué quiero decir? A pesar de esta presión de ONG extranjeras en la Convención Constituyente, en el tratamiento de la Comisión, hay algunas cuestiones que son muy importantes remarcar acá para luego poder terminar y darle el paso a Alfredo Cornejo. Y explicarles por qué además hicimos esta denuncia conjunta con la diputada Casado y con Alfredo. Lo hicimos porque además hay una actividad discrecional de este instituto que se excede en las facultades que le otorga la ley. Una tarea que tiene el instituto es el relevamiento. De ninguna manera el reconocimiento de dominio, de posesión o de propiedad. Esto hay que discutirlo en el marco de la vigencia de la ley 26.160 y hay que discutirlo en términos del texto constitucional, que voy a pasar a analizar y a leer. Es corto, pero creo que ustedes van a poder comprender claramente a qué se referían, a pesar de esta presión que mencioné al principio, los constituyentes y qué votaron los constituyentes. El artículo 75 habla que el sujeto es un pueblo indígena argentino. Habla de un sujeto colectivo. Y ese pueblo tenía que estar en el lugar en tiempo presente, no en el pasado, en el presente. El sujeto pueblo que fija la Constitución
incluso es superior a la categoría mencionada por la doctora, que habla de comunidad. Pueblo es mucho más, en términos jurídicos, que comunidad. Tiene que haber un pueblo originario, que además tenga costumbres, que esté instalado en el terreno. O sea, el sujeto para el cual la norma se va a aplicar es el pueblo originario. ¿Qué otra categoría le pone el constituyente? Argentino. Argentino. Hablando con constituyentes importantes, me dijeron que estuvieron a punto de poner con exclusión del pueblo mapuche. Por supuesto, no lo hicieron, pero la estructuración de la norma constitucional, artículo 75, inciso 17, es categórica. Habla de pueblo originario argentino. ¿Está claro? El segundo punto, ratifico, debe ser un pueblo indígena argentino. Pueblos indígenas hay muchos. Sin ir más lejos, en nuestra vecindad tenemos los incas, los aymará, que estaban en Bolivia, que estaban en Perú, en fin. Pero solo están comprendidos dentro de esta norma de la Constitución 75, inciso 19, los pueblos indígenas originarios del territorio de la República Argentina. La norma jurídica que reconoce tales pueblos en la Constitución, cuyo ámbito de validez es el territorio de la República. El adjetivo argentinos delimita un sector específico dentro del concepto general de pueblos indígenas. Los que no son originarios del Estado argentino no tienen derecho a ningún reclamo. La posesión a la que se refiere la norma no es la del Código Civil. El reconocimiento referido en el artículo en comentario tiene dos requisitos. Primero, que se trate de tierras que actualmente ocupan, no que hayan ocupado, que actualmente ocupan. Hay un pueblo, una comunidad indígena que ocupa tierras, esos pueden peticionar el derecho del dominio. Esto es lo que dice la Constitución. El artículo 75, inciso C, faculta al Congreso para otorgar un tratamiento especial y por eso el Congreso hizo esta ley 25660 que se prorroga indefinidamente. Cuando empezó este debate, allá por el año 2006, había unas 300 comunidades aborígenes. Hoy hay más de 1000 y siguen creciendo porque además hay habitantes del conurbano bonaerense que se autoperciben mapuche, que es una nueva construcción de este gobierno disparatado del doctor Fernández con el progresismo porteño que se transfiere de generación en generación y que no mira al país federal, que no mira el territorio nacional y pontifican sobre Malvinas todo el tiempo. Uno cuando lo escucha al ministro de Tecnología, Daniel Filmus, que hasta hace poco tiempo era defensor y representaba al Estado argentino en los litigios internacionales ante Naciones Unidas por el tema Malvinas, uno se sorprende que muchos científicos del sector del CONICET, empujados por el gobierno, estén ahora defendiendo el derecho de pseudo mapuches que no son pueblos originarios de la Argentina. Es increíble lo disparatado que es este país. Un tema que además no estaba en el tablero de los problemas argentinos. Miren, yo conocí a Loyones Guala siendo candidato a gobernador y he caminado esa provincia de Río Negro muchísimas veces. Seguramente al doctor Masachesi le debe haber pasado lo mismo como gobernador. Eran muchachos incorporados a la vida de la sociedad de Bariloche. Estudiaron en la escuela pública de Bariloche. Se dedicaban a hacer artesanías. Y las vendían en la feria de Bolsón y también en feria de Bariloche, al turista. De repente, hay un proceso ahí a partir del 2010 en donde hay un fuerte componente de adoctrinamiento, de vinculaciones con las zonas violentas de la Araucanía chilena y empiezan también a aparecer en la región montoneros de la década del 70. Tema muy interesante. Se instala en Bariloche el segundo jefe de Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, se instala un ex guardiamarina montoneros de apellido Urien y aparece Cirilo Perdía, el segundo hombre de la organización Montoneros, como jefe de una mutual de abogados que defiende a los mapuches. En fin, hay muchas casualidades acá. Uno no cree en las teorías conspirativas
pero que las hay, las hay. Les cuento otro tema que hace a la Fundación Holandesa. En el verano ¿qué pasó? Observando la información de mi provincia, como siempre, observo un detalle muy significativo. La reina de Holanda, ciudadana argentina, Máxima era argentina, ahora es holandesa, reina de Holanda junto con el rey, son propietarios de un campo en la periferia de San Carlos de Bariloche, bastante importante, bastante grande. Los campos en esa zona no tienen el nivel de productividad que tiene un campo en la zona de la Pampa Húmeda, pero ese campo lo adquirió, digamos, la corona holandesa, lo tienen, vienen en el verano. Pero ¿qué pasó en el mes de enero? La reina de Holanda con el rey de Holanda y la reina consorte, visitan en la zona de Bariloche, justamente en el sector que está en conflicto, en la zona del Mascardi, un loft. ¿Qué es un loft? A ver, traduciéndolo, es una especie de camping. Está siendo explotado por la familia Montenegro, que efectivamente descendían de pueblos originarios, no sé si mapuches, porque vengo a sostener aquí, junto con el profesor Casamiquela, un hombre que escribió la historia de la provincia de Río Negro en un libro muy importante, un paleontólogo, un hombre que estudió la historia de Río Negro, nunca le reconoció carácter originario a los mapuches. Y en todos los foros internacionales tenía graves discusiones y dificultades con estas organizaciones europeas. Ya falleció en Cipolletti hace poco, hace menos de 10 años, Casamiquela, pero se fue a la tumba discutiendo que los mapuches no eran originarios de Río Negro, de ninguna manera. Y bueno, ¿qué pasó con este tema? La visita a un loft mapuche por parte de la reina y del rey, que estuvieron durante 2 días durmiendo, alojados en ese loft y también pasando todo el día. Bueno, indudablemente ratifiqué la versión de los convencionales constituyentes que participaron en la discusión de la comisión donde se incorporó este artículo, el 75, inciso 17. La presión de la ONG holandesa era una de las más fuertes y poderosas. También hay una filial en Bristol, en Inglaterra, en fin. Si estuviéramos viviendo en el siglo XIX, podría decir que es una operación inglesa para dividir el territorio. Hay un componente que la doctora no dijo, que esta gente no reconoce el Estado argentino y que el proyecto de ellos, en lo que llaman la creación del Estado de Wallmapu, que junta a la Araucanía chilena con el territorio de Río Negro, del sur de Neuquén y parte de la provincia de Buenos Aires, es la creación de un nuevo Estado que se llama Wallmapu. Es un Estado autónomo en territorio argentino. Termino con esto. Naciones Unidas define los nuevos riesgos del Estado democrático, califica los nuevos riesgos, no es que lo define la centro-derecha argentina o algún planteo fascista, sino que Naciones Unidas dice los nuevos riesgos del Estado democrático son las zonas liberadas del narcotráfico y del narcoterrorismo, pueblos originarios violentos que ocupan territorio y generan espacios de libre circulación, también para facilitar el tráfico de drogas. Esos son los nuevos riesgos del Estado democrático. Por lo tanto, el Estado argentino tiene el deber de defender la soberanía y termino con esto. Y recuperemos la idea de patria, un concepto perdido en la noche oscura de esta etapa de la Argentina, con historiadores que cambian la historia, que mienten. Roca era un genocida cuando fue realmente un gran argentino que cuando asumió en su primer gobierno, la Argentina tenía el control de la mitad del territorio. Cuando terminó su segundo gobierno, en 1904, fue 2 veces presidente, la bandera argentina flameaba en todo el territorio patagónico y proyectaba la soberanía también sobre la Antártida Argentina. Muchas gracias.